Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Ventana Política. Hola, bienvenidos a Ventana Política, el podcast donde echamos un vistazo a la actualidad política de México y el mundo. Mi nombre es Verónica Ortiz y en este episodio hablaremos sobre el inicio del proceso de consultas públicas rumbo a la revisión del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el famoso TEMEC, prevista para enero del próximo año. Para hablar de este tema, nos acompaña Antonio Ortiz Mena. Él es fundador y CEO de AOM Advisors, donde brinda asesoramiento estratégico a clientes en toda América Latina sobre asuntos comerciales. Además, es profesor adjunto de la Universidad de Georgetown y un verdadero experto en temas de comercio internacional y de negociación justamente del Tratado de Libre Comercio entre los tres países, como veíamos. Toño, bienvenido a Ventana Política. Gracias por estar aquí. Con mucho gusto, Verónica, al auditorio y pues mucho que comentar. Sí, exacto, justamente. Y déjame arrancar preguntándote. El convocar al proceso de consultas ¿es buena noticia en sí? ¿Quiere decir que el TEMEC sigue vivo, Toño, a pesar de todo? Yo diría que es una excelente noticia porque Estados Unidos ha violado el TEMEC en numerosas ocasiones. El TEMEC prevé que haya una revisión. Entonces, el hecho de que en esto sí lo esté acatando, sí lo esté cumpliendo, yo creo que es una muy buena noticia. No hay que darla por sentado, sino qué bueno que sí se dio y que vaya a haber un diálogo dentro de cada país, que es tan importante ese como el diálogo entre países, Verónica. Por supuesto. A ver, arranquemos con este tema simplemente por cuestiones de calendario. Hace unos días, en sintonía básicamente con el USTR de Estados Unidos, el secretario de Comercio Ebrard publicó en el Diario Oficial de la Federación esta convocatoria a consultas sobre el funcionamiento del TEMEC, unas consultas que están, digamos, en principio abiertas a las partes interesadas, como dice. ¿Qué significa esto? O sea, ¿quiénes son las partes interesadas y de qué se tratan estas consultas, Toño? Mira, empiezo por las partes interesadas. Uno pensaría que son nada más las empresas que exportan y que están en México. Yo diría que ciertamente están las empresas que exportan, también las empresas que importan, a veces son las mismas, no necesariamente solo importan, sino también exportan. Las empresas que requieren de inversión extranjera y también está la sociedad civil, asociaciones de estos distintos grupos de interés, las universidades, los sindicatos. Es decir, es una convocatoria abierta. Yo creo que así debe ser. Eso en cuanto a quienes pueden pues emitir ciertas opiniones, recomendaciones, ¿no? ¿Y qué es lo que el gobierno saca de esto? Yo diría que dos cosas. Uno, el pulso político de cómo están las inquietudes, las percepciones, los intereses en cuanto a la revisión del TEMEC. Luego podemos abordar si es revisión que renegociación, otro tema. Y dos, si hay recomendaciones muy puntuales ofensivas, eso quiere decir no que va a agredir a Estados Unidos, sino de acceso a mercado, pero ese es el término que se utiliza, o defensivas de ciertas industrias, sectores que se desea proteger de alguna manera. Eso le ayuda al gobierno también a tener ciertas fichas que utilizar. Entonces sirve de la parte política y sirve de la parte técnica. Sí, justo qué bueno que nos aclaras esto, porque también hay otra confusión. A mí me han preguntado, oye, esto de las consultas, ¿quiere decir que entre los países también se van a someter a consultas o esto es frente a las partes interesadas, como decías tú, que pueden ser empresas y pueden ser particulares, incluso academia, ¿no? ONGs, como decías, o los gobiernos hacen otro tipo de consultas entre ellos? Mira, yo los veo como procesos separados. Estas consultas son al interior de cada país, entre sociedad civil en general y su respectivo gobierno.
También, Verónica, puede ser que empresas extranjeras que estén establecidas en México puedan emitir su opinión, ¿por qué no? Y empresas mexicanas que estén en Estados Unidos emitan su opinión a USTR, a la Oficina de Representante Comercial de Estados Unidos. Pues yo diría, estas son consultas internas. Independientemente de eso, hay consultas normales, regulares, entre los gobiernos de los tres países. Ahorita, de hecho, se han dado una serie de conversaciones entre el gobierno de México y el de Estados Unidos que tienen que ver con los aranceles al acero, al aluminio, a unos que quedan a las autopartes, a los jitomates, digamos. Esos corren su curso, pero en cuanto al anuncio, pensemos a nivel nacional, sociedad civil con su respectivo gobierno. Efectivamente. Ahora, cada país, y tú me dirás si estoy bien o no, creo que el USTR dio 45 días para someter, para, digamos, que las partes interesadas puedan hacer llegar sus observaciones y sus comentarios. En México se dieron 60 días. Canadá también empezó antes y también, ¿no?, dio un periodo más o menos de 2 meses. ¿Qué viene al final? Es decir, ¿en qué van a desembocar, o si tienen que desembocar en un documento, o se queda, digamos, cada país con estas opiniones, como decías tú, con estas incluso comentarios, quejas, ¿no?, lo que pueda haber? ¿Y qué viene al final de este proceso de consultas? Mira, cada gobierno hará lo que estime pertinente con esta información en función con sus intereses políticos o las regulaciones que cubren las consultas. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, con este informe, la Oficina del Representante Comercial va a entregar información, un reporte al Congreso de Estados Unidos, reflejando cuáles son algunas de las principales inquietudes, propuestas, etcétera. Me adelanto un poco, aunque este proceso es de revisión y no de renegociación, en la medida en que USTR interactúe con el Congreso de Estados Unidos, eso significa que va a haber de facto, no sé si de jure, cierta intervención del Poder Legislativo de Estados Unidos en el proceso de revisión. Desde mi perspectiva, yo creo que es positivo, saludable, que el Ejecutivo interactúe con el Congreso. En el caso de México es el Senado el que tiene atribuciones en esta materia. Sí, en materia de comercio exterior. Porque así se tiene mayor apoyo político para la hora de la revisión y se evitan pues sorpresas no agradables. O sea, yo creo que sí es bueno que haya mucha interacción entre el Ejecutivo y Legislativo. Sí, sin duda, precisamente para ese apoyo y sobre todo en un clima, digamos, políticamente tan cargado como está en este momento Estados Unidos y no estamos exentos en Canadá y Estados Unidos por otras razones. Pero, ¿qué pasa mientras sucede este proceso de revisión? ¿Qué pasa con las amenazas de los aranceles que se han venido pospuesto y los que tú hablabas incluso, que tenemos ahí sobre el acero, el aluminio, los que dependen del fentanilo y del combate al narcotráfico? ¿Esos también se llevan por separado o en algún momento van a tener que decir, bueno, más bien estamos ya en el proceso de revisión y vamos a dejar de lado eso? Lo ideal desde mi punto de vista, Verónica, es que se lleven por separado. Es natural que socios comerciales que tienen muchos intercambios, para México, Estados Unidos es su principal socio comercial, pero para Estados Unidos también México es su socio comercial, entonces es natural que haya fricciones, diferencias y demás. Lo ideal y lo que está previsto en el TEMEC es que se canalicen por las vías que prevé el propio tratado. Hay mecanismos para resolver controversias sobre lo que se llama comercio desleal, dumping y subsidios, sobre inversión o sobre interpretación del tratado. O sea, hay varios carriles, ¿no? Al segundo piso, el de abajo, etcétera, pero ya todo está previsto. El problema es que Estados Unidos no ha utilizado estos canales y ha privilegiado las acciones unilaterales bajo supuestas amenazas o a la seguridad nacional
o para atender una supuesta emergencia económica. Entonces, la actuación atípica de Estados Unidos ha obligado tanto a Canadá como a México a seguir procedimientos más directos, más políticos de los que están previstos en el tratado, pero lo ideal es limpiar la mesa lo más posible, no acumularle pendientes a la hora de la revisión, porque si no, pues va a ser una revisión más compleja de lo necesario y además algunos socios pueden decir, por ejemplo, para que yo te retire el arancel al aluminio o al acero, tú me tienes que dar cierta concesión, cuando eso no tiene nada que ver con la revisión del TEMEC. Entonces, mi sugerencia es separar y limpiar la mesa lo más posible y no permitir que Estados Unidos esté utilizando estas fichas para después pedirle cosas a México. Sí, claro. Y como dicen en inglés, ¿no? Easier said than done. Está más fácil decirlo que hacerlo justamente, ¿no? Ante una administración Trump tan volátil y tan no impredecible. Tú mencionabas ahora a Canadá. La visita de hace unos días del primer ministro Mark Carney, ¿crees que se inscriba justo en, porque no sé si estaba planeado así o no, pero pues lleva un simbolismo que prácticamente se dio en los mismos días en que se abren estas consultas, en que ya estamos entrando de lleno al proceso de revisión? ¿Qué mensaje manda eso y cómo ves tú esta idea de que también México y Estados Unidos pues al menos puedan tener acercamiento bilateral frente al proceso de revisión del TEMEC? Mira, yo creo que es una visita esencial. No recuerdo cuándo visitó por última ocasión México un primer ministro de Canadá. Creo que fue Trudeau en alguna de las cumbres de los líderes de América del Norte, así sí, casi de la trilateral. De irse, ¿no? Y dentro de ese marco, yo diría un poco rígido y donde todo está ya coreografiado. ¿no? Sí, al minuto. Al minuto, no hay sorpresas, no hay nada, pero quizá tampoco muchos avances, ¿no? Es un poco más show de unidad. Yo creo que es una visita muy sustantiva, muy oportuna. Recuerda que durante el reciente proceso electoral en Canadá, había quienes decían que para Canadá, México es un problema, que Estados Unidos es su socio principal. Entonces, ¿por qué mejor Canadá no negociaba un tratado bilateral con Estados Unidos? Yo creo que esto no es lo que le conviene a Canadá, ni a Estados Unidos, ni a México. Ni a México. Entonces, yo veo esta visita como un refuerzo para la visión norteamericana. México, Estados Unidos y Canadá, que es lo que le conviene a cada uno de los tres países por interés propio. Sí, número dos, creo que el comercio y la inversión entre Canadá y México no se han aprovechado cabalmente. México habla de la diversificación de sus relaciones comerciales internacionales desde hace décadas. Para Canadá, México ya es su tercer socio. Está Estados Unidos, luego China. Si las relaciones entre Canadá y China se enfrían por los conflictos del bloque de América del Norte con el comercio desleal de China, eso significa que México se va a volver cada vez más relevante y podría en un futuro convertirse en su segundo socio. Entonces no es nada más un tema de coyuntura, es viendo más allá a la geopolítica, más allá de la revisión, y lo mismo para México. Si uno se fija en el mapa de Canadá, Canadá es un país enorme, pero las grandes ciudades están muy cerca de la frontera con Estados Unidos. Pensemos en Toronto, en Montreal, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, hay toda una zona de producción del sur de Canadá y norte de Estados Unidos que se asemeja a la zona de producción del sur de Estados Unidos y norte de México. Y yo creo que México podría y debería tener mucha mayor participación en esa franja, así como Canadá en nuestra franja. Yo veo muchos vectores apuntando hacia un mayor acercamiento entre Canadá y México, Verónica.
Sí, sin duda, y es una relación que se había tenido justo, ¿no? Un poco descuidada y, digamos, por buenas o malas razones. Creo que, y coincido contigo, que es una gran oportunidad este acercamiento de Carney con la presidenta Sheinbaum, y es decir, de Canadá con México. Y incluso también pensando, pues, finalmente, la unión hace la fuerza y frente a un socio, ¿no?, común, digamos, tan enorme, ¿no?, y tan pesado como Estados Unidos, pues también me parece que, como dices tú, es en interés tanto de México como de Canadá el no perder esta trilateralidad, ¿no? Sí. Sin duda. Oye, a ver, cuando se renegoció ahí sí el TLC por el TEMEC, se hizo mucho énfasis en los temas laborales. Se hizo también énfasis un poquito, pues después, ¿no?, de décadas del TLC, también había que incluir temas que no existían en el 94, por ejemplo, como el comercio electrónico, este tipo de cuestiones. ¿Crees que, o más bien, dónde va a estar el énfasis en este proceso, llamémosle de revisión, digamos, esperando que así sea? ¿Dónde va a estar el énfasis? Y preguntándotelo de otra forma, ¿qué es lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado del TEMEC a tu juicio? Mira, yo diría, Verónica, que el TEMEC ha funcionado bastante bien. A veces se le echa la culpa de todos los males que padece el país. Yo soy un gran aficionado del TRI y quiero que le gane Estados Unidos y todo eso. Si a veces no nos va bien, no tiene que ver con el TEMEC. Lo digo de broma, exagerando, para recalcar que a veces se le pide lo que no puede dar el TEMEC y se le achacan males de los cuales no es causa. ¿Qué es lo que se busca con el nuevo TEMEC, qué es lo que se buscó con el TELECAN y cuando se convirtió en el TEMEC? Establecer reglas claras, transparentes para la inversión y el comercio, para fomentar el comercio y la inversión en la región y generar empleos. O sea, ni más ni menos. Entonces, lo que se va a buscar es que pues, se minimice la probabilidad de estas acciones unilaterales, arbitrarias, ilegales de Estados Unidos y que se establezcan reglas claras y transparentes y estables que le permitan a las empresas de la región o a las empresas que están fuera de la región pero quieren producir para la región, que estas reglas les permitan planear a mediano y largo plazo, decidir si invierten o no. Para mí ese es como el objetivo general de la revisión. Dentro de esto creo que hay varios temas. Certidumbre, ¿no? Finalmente, exacto. Certidumbre. Exacto, certidumbre. En donde debemos nosotros prestar atención. Destacaría lo siguiente. En primer lugar, los mecanismos de solución de controversias. Mencioné que hay uno para prácticas comerciales desleales. Canadá ha insistido mucho en este mecanismo. Yo creo que es importante que quede, porque de alguna manera reduce la viabilidad de acciones unilaterales de Estados Unidos, no elimina la posibilidad, pero reduce la viabilidad de que esté a cada rato amenazando con acciones que ponen barreras a las exportaciones que considere desleales. Hay un mecanismo para resolver controversias en materia de inversión. Ese no aplica entre Estados Unidos y Canadá, lo quitaron. Sí aplica para Canadá en México y para Estados Unidos en México. Yo creo que ese va a ser materia de discusión, sobre todo a la luz de lo que podría impactar la reforma al Poder Judicial en México. ¿Qué pasa con la protección a las inversiones? Hay un mecanismo general sobre interpretación del tratado. Es un mecanismo que se usa relativamente poco, es muy tardado. Aquí creo que lo importante es que se llegue a un acuerdo para que cuando se utilice se acaten las decisiones que emanen de ahí. Hace casi 2 años, un panel que se estableció bajo el TEMEC, ya las nuevas reglas del TEMEC, encontró que la interpretación por parte de Estados Unidos
sobre las reglas de origen para la industria automotriz eran inconsistentes con sus compromisos bajo el TEMEC y estaban forzando a empresas que están en México y en Canadá a invertir en Estados Unidos. Sin embargo, como menciono, después de casi 2 años, Estados Unidos no ha cumplido con el informe del panel, no ha cambiado sus procedimientos internos para que la interpretación se apegue a lo que acordaron los 3 países. Entonces, para mí es un ejemplo importante de que hay mecanismos para resolver las naturales diferencias, pero si los países hacen caso omiso, claro, de los paneles, eso genera enorme incertidumbre. Claro. Entonces, creo que habría que ver qué está pasando en este tema y cómo se puede remediar. Está el tema que tú mencionaste de derechos laborales. Un cambio enorme entre el Telecán y el TEMEC fue como dicen los abogados, el ámbito de aplicación y extensión de las obligaciones en materia laboral. Aquí lo importante es que se estableció un mecanismo de solución de controversias vinculante. El anterior era pues muy débil, no entró en detalles, y se incluyó un adicional que es el mecanismo de respuesta rápida, que se ha utilizado mucho en contra de ciertas empresas en México. Yo diría que en términos generales ha funcionado bien el mecanismo. La idea es que México se ha visto un país en donde se respetan los derechos laborales, donde hay piso parejo, o lo que en Estados Unidos se llama level playing field, porque eso nos ayuda a traer más inversión. Claro. Empresas que por valores propios o presión de sus accionistas requieren que haya ciertos derechos de sus trabajadores. Yo creo que eso es muy bueno. El riesgo aquí es que se puede dar el caso en que algunos sindicatos en México, con o sin coordinación con algunos sindicatos de Estados Unidos, promuevan algún procedimiento bajo el mecanismo de respuesta rápida que en realidad no tiene fundamento y se utilice pues como una suerte de chantaje. Claro. Empresas para las empresas mayores concesiones que no tienen que ver con el procedimiento de votación, o para luchar contra otro sindicato que quizá ganó el voto para representar a una empresa, pero el sindicato inconforme podría decir hubo chanchullo, por decir una palabra muy mexicana, cuando quizá no lo hubo. Entonces eso te genera enorme incertidumbre. Entonces yo creo que habría que ver la manera de acotar, acatar, ¿no? O sea, yo creo que sí, en general ha funcionado bien, pero se deben evitar abusos. También debo decir que casi siempre cuando México asume un compromiso con otro país, el compromiso es recíproco. Entonces, por ejemplo, en el caso del mecanismo de respuesta rápida, México no puede llevar a Estados Unidos ante consultas bajo este mecanismo por violación de derechos laborales de mexicanos en Estados Unidos. Yo creo que sería importante buscar que haya una simetría de trato en este tema. Obviamente es cuesta arriba, pero yo definitivamente lo pondría en la mesa, y si Estados Unidos no accede, bueno, entonces que México le pida otra concesión a Estados Unidos a cambio de su negativa de tener un trato equitativo y recíproco, Verónica. Sin duda, emparejar la cancha y tener tratos equitativos, recíprocos y reglas que las cumplan todas las partes. Toño, déjame terminar, y a reserva de que habrá mucho que platicar en los próximos meses, justamente ya pasando estas etapas del calendario y metidos de lleno en el proceso de revisión o de renegociación. Yo empecé preguntándote si el hecho de convocar a las consultas era una buena noticia. Tú dijiste muy buena, porque quiere decir que seguimos dentro del TEMEC. Y nada más preguntarte tu feeling sobre el TEMEC. ¿Crees que con esto ya se cancele la posibilidad de que Estados Unidos, o particularmente la administración Trump, se quiera salir del tratado? Mira, vivimos tiempos inusualmente inciertos. Lo que te voy a dar más que un análisis es una intuición. Exacto, tu corazonada. Por los años de experiencia que yo llevo.
Yo creo que por interés propio de Estados Unidos, interés económico y de seguridad nacional, va a permanecer el TEMEC. Yo no sé si se le cambie nombre, si haga un rebranding, si se le ponga de nombre de Trump Trade Deal, o lo que quiera. Beautiful Trump Deal. Pero en el fondo yo creo que va a permanecer. En lo económico, la industria automotriz es esencial para el empleo en Estados Unidos y para la visión de la reindustrialización que quiere el presidente Trump. Es financieramente y técnicamente inviable que Estados Unidos produzca todos los componentes y todos los autos sin Canadá y sin México en el corto plazo, ni siquiera en el mediano plazo, y a un precio competitivo que le permita ser competitivo fuera de Estados Unidos. Entonces yo diría, no hay manera. Y lo que hay ahí es una fábrica de autos de América del Norte. No se puede cambiar. Se pueden hacer ajustes menores, pero no cambia. México es destino muy importante también de exportaciones de Estados Unidos, sobre todo exportaciones agropecuarias. Sin duda, sí, claro. Ahorita la industria agropecuaria en Estados Unidos ha sufrido mucho por recortes a ciertos programas, porque algunos países pues están comprándolo menos. Por ejemplo, China está comprando menos soya de Estados Unidos. Entonces, ciertos productos agropecuarios de Estados Unidos no van a México, no van a ningún lado. No los pueden consumir domésticamente, no los pueden guardar porque son perecederos y no los pueden enviar a terceros mercados en donde hay barreras comerciales o los mercados ya están saturados. Entonces, también desde un punto de vista económico y político, todo lo que se llama el Midwest, claro, es muy importante para lo que Estados Unidos nos vende. Y desde el punto de vista pues de seguridad nacional, yo recordaría la motivación de Bush padre, Bush 45, a la hora de negociar el Telecan. Para Estados Unidos, el Telecan original era una consideración de seguridad nacional, no un tema de ventaja comparativa y competitividad. Lo que veía el presidente Bush en aquel entonces es que requería... 41, ¿no? Pero Bush 41, sí. Bush padre. Bush padre, sí. Pero Bush 41, pero Bush padre lo que veía es que requería, por seguridad nacional de Estados Unidos, un vecino estable. Para tener un vecino estable necesitan un vecino próspero cuya economía crezca. Para que crezca la economía, no hay mejor arrastre que un nexo fuerte con Estados Unidos. Entonces, digamos, era un motivo de seguridad nacional, de alta diplomacia. El mecanismo fue económico, pero la visión siempre fue política. Claro. Esto no ha cambiado en lo absoluto. Si acaso México y Estados Unidos son más interdependientes ahora que en 1994. Todo el tema de migración, de fentanilo y demás requiere cooperación con México, sí o sí. Entonces yo creo que todos estos incentivos van a llevar a que sobreviva el TEMEC. Yo creo que va a ser una versión de comercio más restrictivo, más regulado y quizá para otra conversación. Lo que habría que ver es el papel que juega China. Exacto. Todo esto. O sea, la revisión va a ser entre 4, pero solo 3 van a estar en la mesa. De manera implícita o explícita, China va a estar presente en la revisión de los 34 capítulos del TEMEC. Sí, sin duda. Sin duda, efectivamente, el elefante, ¿no?, que no va a estar es China. Y además, otra de las razones es porque Estados Unidos, sin México, que nos hemos convertido en su principal socio comercial y obviamente también fortaleciendo la región de Centroamérica, no puede ganarle en competitividad a China, como bien lo decías. Pero ese será motivo y tema para otro episodio de Ventana Política. Toño, ¿dónde te encontramos en las redes sociales? En LinkedIn. En LinkedIn, en X. La verdad, ya no estoy en X y puedo decir explícitamente, desde que el dueño es Elon Musk, no me gusta cómo se maneja y cómo funciona esa red. Entonces ya me bajé de ahí. Entonces me encuentran en LinkedIn, en mi sitio de personal de Antonio Ortiz Mena. Ahí estoy yo en las redes sociales.
Buenísimo, y tomamos nota exactamente de tu postura respecto a la red social X, antes Twitter. Yo todavía tengo, por razones de trabajo, efectivamente ahí mi cuenta. Me pueden encontrar en @Verónica Ortizó, también en Instagram, Verónica Ortizó MX, y desde luego esperamos sus preguntas, sugerencias y comentarios. Los invito también a seguir todas las redes sociales del Heraldo Podcast y escucharnos los miércoles en la plataforma de streaming de su preferencia. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias.